Bueno, buenos días. Hoy vamos a presentar el tema de puntos gatillo o trigger points. Yo soy Estefanía Valdés, soy la de Creative y conmigo está Gaby, de anestesia, Valentín. Y bueno, el artículo que estamos presentando es de la revista de rehabilitación clínica, que son las inyecciones de los puntos gatillo. Vamos a hablar un poco de la introducción, fisiopatología del dolor miofacial y los puntos gatillo, la presentación clínica y el diagnóstico, cómo se selecciona un paciente para saber cuáles son candidatos para inyección de puntos gatillo, la técnica, el uso de imagen y las opciones terapéuticas de inyección que se tienen. Bueno, primeramente, los puntos gatillos son áreas dolorosas localizadas en el músculo esquelético que tienen bandas tensas o taut bands, como se conocen en inglés, sensibles a la digitopresión. Estas son, como se muestra en la imagen, bandas que a la hora de mantenerse el músculo en contracción se mantienen en esa posición y se tensan. Entonces, a la hora de estar explorando al paciente, se siente a la digitopresión el punto y es el que va a generar el dolor. Y el dolor miofacial son condiciones dolorosas que incluyen el síndrome piriforme, por ejemplo, que es el más común, el dolor de ilioxoas y el síndrome neurogénico torácico, que se deriva de la compresión del nervio del plexo braquial. Y realmente pueden presentarse junto con otros síndromes dolorosos, estos son los más comunes, pero es como se van a presentar y es la diferenciación que podemos tener. Realmente, todos estos, como les he comentado, pueden coexistir con otros síndromes dolorosos. Muchos de ellos son las patologías de cabeza y cuello, que son la patología temporomandibular, la enfermedad degenerativa cervical, artropatía cervical facetaria, muchos que se ven aquí en la consulta, el síndrome cérvico-braquial, la cefalea cervicogénica o crónica tensional, que son todos los que podemos encontrar en los síndromes dolorosos de cabeza y cuello. También tenemos los desórdenes toracolumbares con enfermedad degenerativa discal, pacientes con cifosis crónica, ya con la degeneración, cifosis, escoliosis y artropatía facetaria lumbar. El dolor pélvico y los dolores lumbares crónicos, que también son motivo de consulta muy común, y dolor de extremidades superiores e inferiores. Entonces, todos estos pacientes, el tratamiento va a ser como de una manera escalonada. Entonces, inicialmente a los pacientes pues, se les indica ejercicios de rehabilitación, pueden llevar tratamiento médico, pues, obviamente la corrección postural, se le enseña a los pacientes realmente cuál es el correcto posición ergonómica que deben de tener, porque muchas veces es posicionar la generación de todos estos puntos dolorosos. Y finalmente, si no fallan todos estos puntos, se puede hacer la inyección de los puntos gatillo. Respecto a la fisiopatología de dolor miofacial y los puntos gatillo, pues van a ser diversos factores. Tenemos los biomecánicos y los posturales. Por ejemplo, el muy común es los puntos gatillo de trapecio. Las personas cuando están todo el tiempo como tensando el cuello con los puntos, sí, mantienen la contracción crónica de trapecio, entonces ya eventualmente se forman estos puntos gatillos, se hace la contracción y pues a la exploración pues es el dolor. Otras a la hora, por ejemplo, pacientes que se sientan con el lumbar, entonces también la tensión crónica de este punto es lo que lo va a generar. Factores neurológicos también puede estar condicionado por compresión nerviosa, tanto por degeneración articular, por ejemplo, a nivel de columna, los osteopitos a veces se hacen compresión nerviosa, o incluso, por ejemplo, el síndrome piriforme, que hay aumento del volumen de piriforme, ya sea por postura, por alguna lesión que hace compresión del nervio ciático, y es lo que va a generar el dolor. Y los factores psicosociales, pues, también lo que he comentado, que están muy tensos, que todo el tiempo están con una mala postura, y es lo que lo puede condicionar.
incluso está muy dado y va muy de la mano con la fibromialgia, que también se puede presentar de esta manera. Y bueno, todo lo que va a generar es sensibilización periférica por la estimulación constante que está generando, tanto a nivel de nervios periféricos y de músculos periféricos, como a nivel central. Ya estos pacientes también pueden ya incluso estar condicionados al dolor crónico y ya están, todos los receptores nociceptivos ya están activados, tanto por algunos mediadores vasoactivos. Se ha visto, por ejemplo, estos pacientes, si están en un punto de estrés crónico, hay aumento de las concentraciones plasmáticas de cortisol, epinefrina, norepinefrina, que todos estos nos van a estar estimulando los receptores nociceptivos. Y bueno, también incluso tenemos mediadores proinflamatorios, interleucina 6, TNF, que se encuentran en el mismo músculo o en el tejido perimuscular, que nos puede estar propiciando la inflamación y estimulando también el dolor. La presentación clínica y el diagnóstico, tenemos dos tipos de puntos gatillo. Los puntos gatillo activos y los latentes. Los más comunes van a ser los latentes. Los activos van a estar condicionados por dolor agudo, sobre todo posterior a alguna lesión, o incluso los latentes que se pueden activar, pero van a ser los puntos que están más dolorosos, que incluso el paciente no está en movimiento, está con dolor. Entonces, van a presentarse de esta manera, y los latentes más que nada están condicionados ya de manera postural, que solo a la digitopresión generan el dolor. Estos también se pueden activar con algunos movimientos, con algunas lesiones, y es lo más común que pueden presentar los pacientes, que tengan los puntos latentes que se pueden activar posteriormente. Entonces, había comentado, puede ocurrir después de una lesión, por microtrauma, la mecánica corporal aberrante, o anormalidades posturales. Y los más comunes que vamos a encontrar están ubicados en el músculo trapecio, esplenio del cuello, paraespinal, piriforme y el cuadrado lumbar. Obviamente podemos tenerlo en todos los músculos del cuerpo, ya sea por alguna condición médica, por ejemplo, pues pacientes con contractura del zapateo mastoideo, que también pueden estar generando los puntos gatillos en este punto, etcétera. Bueno, los criterios diagnósticos de dolor miofascial, hacer la presencia de la banda tensa, o sea, al nosotros estar explorando el músculo, es lo que los pacientes refieren como una bola de nervios. O sea, se está explorando el músculo y se siente la banda tensa, y es como el punto más doloroso que va a presentar el paciente. Entonces, a la exploración se siente y aparte despierta el dolor. Entonces, pues es que lo presenten, o sea, la exploración que se sienta, que duela, que reproduzca el dolor, o sea, cada vez que nosotros presionemos ese punto va a reproducir el dolor, incluso puede tener dolor referido, sobre todo cuando están en algún punto de algún origen nervioso, es que se puede despertar el dolor, incluso irradiar alguna extremidad cuando se presenta cerca del nervio. Y también van a tener limitación en el rango de movimiento, obviamente, por el dolor, y algunos síntomas autonómicos. Hay algo que describía que es como el twitching del músculo, que cuando nosotros presionamos el punto de gatillo, el músculo incluso puede generar una contracción que puede ser visible. Entonces ese es uno de los puntos que también podemos considerar. Y obviamente siempre que tenemos un punto gatillo o un paciente con varios puntos gatillo, sobre todo cuando están a nivel regional, debemos de buscar el origen del dolor. Si es que se asocia a alguno de los síndromes dolorosos que comenté al principio, si es, por ejemplo, pues ya que es el punto gatillo, pero originado por alguna condición médica, pues se tiene que tratar tanto el punto gatillo como la condición que lo está llevando a esto, porque pues de no tratarlo, pues se va a seguir exacerbando. Y de los más comunes, el síndrome piriforme, es de los que se ven pues, más frecuentemente. Es un dolor glúteo con o sin irradiación a la distribución del nervio ciático ipsilateral. Esto por la distribución anatómica que tiene el músculo piriforme, que está
Bueno, hay varias variantes anatómicas, pueden estar por detrás del cuneiforme o entre las bandas mismas del músculo. Entonces, cuando los pacientes tienen alguna hipertrofia del músculo, mala postura, que tienen alguna alteración en la movilidad, se va a presentar pisamiento del nervio ciático y generar las paresis y todo el dolor, el síndrome del nervio ciático. Entonces, es de los más comunes, es el principal diagnóstico diferencial para pensar en este síndrome de presentación clínica con el nervio ciático, que no sea el síndrome de piriforme. Entonces, lo que lo va a diferenciar es a la palpación. La manera de explorarlo, se toca el trocante mayor con la segunda porción del sacro, se hace una línea recta y en el punto medio es donde se va a despertar el dolor. Incluso se puede palpar, o sea, se recorre la línea y en el punto medio ahí es donde despierta el dolor. Incluso al presionar nosotros puede generar las parestesias y el dolor en toda la extremidad. Hay varias maniobras que nosotros podemos hacer para realmente saber si hay un síndrome del piriforme. Se encarga de la abducción externa de la pierna. Entonces, todas las maniobras que nos vayan a generar, por ejemplo, presionar la pierna con nuestro paciente acostado sobre el lado sano, se hace la rotación externa con abducción y si despierta dolor en el punto, es como nosotros podemos hacer el diagnóstico. Entonces, hay otras maniobras en las que se pide al paciente poner como la pierna sobre la mesa de exploración, igual en la aducción externa, ¿sí? Y que se incline un poco hacia adelante y pues despierta el dolor en el punto. Y bueno, ¿qué pacientes van a ser candidatos para inyección de los puntos de gatillo? Todos aquellos pacientes con incapacidad para realizar alguna actividad física que puedan llevar la rehabilitación o que puedan estirarse. Pues ya pacientes que tengan alguna limitante física, que estén postrados, algún motivo por el que no puedan hacer la rehabilitación. ¿Qué otras causas de dolor son poco probables? Ya hicimos todo el descarte de todos los síndromes dolorosos que se pueden ocasionar el dolor en nuestro paciente y pues nos vamos directamente al tratamiento del punto gatillo. Y la persistencia del dolor a pesar del tratamiento conservador, pues ya a nuestro paciente ya le ofrecimos actividades pues, de estiramiento, rehabilitación física, ya tomó no sé, analgésicos, incluso relajantes musculares y persiste el dolor, es cuando podemos llevar a la inyección. Tenemos algunos riesgos y contraindicaciones. Hay dos contraindicaciones absolutas, que es la infección sistémica y localizada en el sitio en el que nosotros planeamos hacer la punción, y obviamente la negativa del paciente. Y algunas contraindicaciones relativas es que el paciente presente alguna coagulopatía o que tenga anatomía complicada o distorsionada, que sea de difícil acceso al punto gatillo. Y dependiendo del sitio de la inyección, son las complicaciones que podemos tener. Cuando se hace, por ejemplo, la inyección de los paraespinales, incluso el trapecio, si es muy profundo, se puede originar un hemotórax, incluso inyección intratecal del fármaco, el anestésico, la miotoxicidad del músculo esquelético, que sobre todo relajantes musculares o la dosis que el psicólogo, sí. Sí, o sea, el anestésico local que pueda ocasionar la toxicidad. Y pues otras complicaciones, pues el síncope vasovagal a la hora de estar haciendo la aplicación, alguna reacción alérgica, infección cutánea o que se genere un hematoma si es que se llega a puncionar algún vaso. Y la técnica, bueno, inicialmente identificar al paciente que le vamos a ofrecer la inyección de los puntos gatillo, el consentimiento informado, importante, y localizar el target. Se puede realizar, ya lo recomendado es hacerlo guiado por ultrasonido, pero previamente pues, también se puede hacer de manera pues, ciega. Se toma, o sea, la exploración física, pues se ubica el punto gatillo, se toma con los dedos y con la jeringa en 30 grados se funciona
obviamente, pirox que no esté en vaso, y se inyectan de 0.2 a 0.5 mililitros de solución. Y por ese mismo ciclo de función, pues se hace de manera de abanico y se infiltra toda la zona. Y ya se termina el procedimiento. Sobre todo se recomienda el uso de ultrasonido para localizar la banda muscular, ver que realmente es el sitio en el que se está infiltrando, y pues hacer la diferencia con otro tipo de tejido. Incluso se recomienda hacerlo con Doppler al momento de estar haciendo la aplicación para ver que no se esté infiltrando algún vaso. Que incluso el Doppler también puede ayudar para ver si es un punto activo o latente, porque el punto activo va a tener mayor cantidad de vasculatura. Y bueno, la técnica para hacer la infiltración del músculo piriforme, sobre todo mediante ultrasonido, pues se va a identificar el músculo piriforme en el eje longitudinal, el transductor en eje oblicuo, y va a ser inferior a la articulación sacroiliaca y la escotadura ciática mayor. Va a ser el punto que a la exploración física entre el tocante y el santo es ahí en ese punto. Se va a identificar el nervio ciático en el eje corto, porque lo comenta, está el ultrasonido en el eje largo, y se tiene que identificar muy bien el nervio ciático, porque solo se va a ver como un punto, o sea, no se va a ver lineal junto con el músculo. Entonces, igual se mantiene Doppler color, se hace el procedimiento y pues está infiltrando de manera de abanico. ¿Sí? Bien, continuando con la charla, antes de ver las opciones terapéuticas o qué son las soluciones que podemos infiltrar para punto cativo, solo complementar un poco en cuanto a técnica. Describen el volumen, como ya había dicho Estefanía, de 0.2 a 0.5 ml por punto. No hay un consenso en el número máximo de puntos ni en el número máximo de mililitros que se puedan infiltrar, pero siempre con la misma precaución, dependiendo pues la cantidad de punto cativo, ver la dilución o cantidad de anestésico local que infiltramos. Y en cuanto a las agujas, se han descrito que van desde número 21 hasta el número 27. Obviamente por estética vamos a querer una aguja un poco pues de menor calibre, de 25 para arriba, que son las más recomendadas. Y la longitud pues va de 0.5 a 1.5 centímetros. Sí tener pues la salvedad que entre pacientes con mayor panículo adiposo, pacientes más obesos o con pacientes con distintos o con anatomías un poco más complejas, pues probablemente vamos a ocupar una aguja un poco más profunda, y sobre todo cuando hacemos la técnica ya por ultrasonido, pues a mayor calibre va a permitir un poco o va a favorecer un poco la visualización. En cuanto a las opciones terapéuticas, pues la pregunta es qué infiltrar. Sabemos que se puede infiltrar desde punciones secas, que prácticamente no se infiltra nada, sino que solo se produce una ruptura o un paso de la fibra que facilita su relajación, pero sí se ha mencionado que independientemente de lo que infiltremos, va a ser superior a las terapias farmacológicas, e incluso hay estudios que han aplicado tratamiento conservador con AINES u otros analgésicos en comparación a las funciones o inyecciones de punto gatillo, y que sí se ha encontrado mejoría en los pacientes que sí son intervenidos. No hay diferencia sustancial entre tipos de soluciones, llámese, no hay diferencia entre anestésico local o que infiltremos solamente solución salina. Tampoco hay una gran diferencia entre anestésicos locales entre sí. Y también se ha descrito la toxina botulínica, donde vamos a ver ciertos estudios donde lo comparan con solución salina y anestésico local. Y pues en cuanto a la mejoría del dolor, no hay una gran diferencia estadística entre el tipo de soluciones, pero sí vamos a encontrar ciertos beneficios unos de otros. Estos son los estudios pues, que mencionaba en nuestro artículo de base. Los estudios pues, están descritos desde hace 20 años, se ha venido estudiando los puntos gatillo. Miramos que los primeros parten de 1994, donde se hacen comparaciones, por ejemplo, con lidocaína al 0.5 con punciones secas, y mencionaban que si bien la lidocaína resulta en un dolor o en un malestar un poco más inmediato que la punción seca, sin embargo la intensidad y la duración en cuanto a las punciones o al dolor, a la incomodidad,
es un poco mayor en la punción seca que comparado con la lidocaína. También el siguiente estudio compara bupivacaína al punto 25 con lidocaína al 1% con solución salina y no hay ninguna diferencia en el alivio del dolor en cuanto a los grupos. Comparan también concentraciones del mismo anestésico local, ya no sea lidocaína al punto 25 y al 1%, y mencionaban de que la lidocaína al punto 25 tiene un menor grado de dolor al momento de la inyección y tiene una mayor eficacia que va de 14 días comparado a 7 días, pero pues más allá de del funcionamiento, la mejoría del dolor, no hay gran diferencia. Comparando también la bupivacaína con la bupivacaína, no hay diferencias. Mencionaba comparación de anestésico local en cuanto a la colocación acompañada de esteroides, en cuanto a la acupuntura, mencionaba de que no hay diferencia en cuanto a los tipos de técnicas, y esto pues han ido comparándose entre distintos grupos, distintas concentraciones, y la verdad no hay gran mejoría. No hay ninguna mejoría de una solución sobre otra. Lo mismo en el siguiente cuadro, que compara bupivacaína con ropivacaína acompañada de esteroides. Mencionaba de que si bien no hay gran diferencia entre el dolor, sí había una mejoría en cuanto a la ropivacaína con la bupivacaína en combinación con otros esteroides. En cuanto al nivel de dolor o al momento de colocar la inyección, pero no siguen los resultados de la mejoría del punto negativo. Y en la comparación de tamaño de agujas, lo que les mencionaba, pues hay un gran rango, van de 21 a 27 y que no hay ninguna diferencia en cuanto a la mejoría del dolor o la inyección de puntos negativos aquí. Sí mencionaban o sugerían que por estética era mejor en las agujas de menor calibre, e incluso dentro de la técnica mencionaban que por cada punto negativo que se puede infiltrar se tendría que poner como una especie de corita. Entonces tendríamos al paciente prácticamente como colador, con más de 10 curitas. Es de valorarlo eso. En cuanto a la toxina botulínica, aquí sí me salió un poquito del artículo, más que todo para poder entender su mecanismo de acción, ver si la toxina botulínica va a ser mejor que la anestésico local. Pero en sí ya sabemos, la toxina botulínica hay de distintas presentaciones, todas van a ser, los tipos de cadena o los tipos de toxina van a ir desde la A a la G. La que nosotros utilizamos es la tipo A, y su mecanismo de acción va a estar a nivel de la placa neuromuscular, que va a impedir la liberación de acetilcolina a la unión neuromuscular, por lo cual va a causar de que no se liberan los neurotransmisores y va a causar que nuestra fibra muscular pues quede paralizada o relajada. En teoría también va a tener una acción a nivel de la sensibilización central, y aquí es un mecanismo analgésico. No es parte como de nuestro estudio, el artículo de hoy a ser como profundizar en la toxina botulínica, pero sí es importante que sepamos como su mecanismo de acción o por qué nosotros le estamos infiltrando a nivel de dolor miofascial. Hay actualmente 3 productos que están registrados. Sé que el Xiomin y el Botox sí está aquí en México, desconozco si el Dysport está disponible. Sí, ok. Y pues su formulación, el serotipo, pues ya dijimos, la que utilizamos es el serotipo A. Su año de aprobación por la FDA y su masa del complejo molecular, es decir, su peso molecular, pues va a depender también de su difusión. En teoría, a mayor peso va a tener menor difusión, entonces para mayor cantidad de puntos activos, pues nos conviene algo de menor peso, y para algo más específico nos conviene pues el Botox, que es el que tiene mayor peso molecular. Podemos observar que el Xiomin es el que tiene menor peso molecular con 150 kilodaltos en comparación al Botox, que tiene 900. Ahora bien, ¿qué nos habla nuestro artículo? Comparó toxina botulínica con anestésicos locales y comparó también con solución salina. No encontró gran evidencia de decir el Botox tiene una mejoría más inmediata o tiene una mejor resultado en comparación a los anestésicos locales. Sigue haciendo varias salvedades. Número 1, la toxina botulínica no va a tener un efecto inmediato, es decir, nuestro paciente no va a salir de la consulta externa pues ya movilizando el cuello y diciendo que va a mejorar por lo mismo, porque su mecanismo de acción y su latencia va a durar aproximadamente de las
o va a iniciar a las 48, 72 horas. Entonces es muy importante explicarle eso al paciente porque si no solo se va a sentir que lo cuidaron, le dieron las inyecciones, pero no va a sentir una mejoría inmediata. Y sí, en cuanto a la comparación con anestésicos locales, hay ciertas literaturas y hay ciertos artículos que nos mencionan que la duración de la intervención es un poco mayor de la toxina botulínica comparado con el anestésico local. Incluso los resultados pues, se comparan que hay una mejoría del dolor con una duración de hasta 6 meses con toxina botulínica, entonces podría ser el beneficio que nosotros podríamos considerar, o sobre todo los pacientes que ya llegan para una segunda intervención. Doctor, ya se me pasó el efecto, pues siento nuevamente rigidez, siento nuevamente dolor, y ya tal vez lo aplicamos 1 o 2 veces, pues la toxina botulínica podría ser una alternativa. Estos son otros estudios de los más recientes que también comparan con las funciones secas. Y mencionaba que en el caso de la toxina botulínica sí hay menor necesidad de medicamentos de rescate y menor sensibilidad a la inyección. Llámese que sabemos que la lidocaína pues tiene su ardor a nivel de piel, que las funciones secas pues literal son secas, entonces podrían resultar un poco molestas. Y en cuanto comparando a la toxina botulínica con solución salina, sí la toxina provee mejores resultados a nivel de analgesia. Disminuye también o mejora lo que es la función física en cuanto a todos los parámetros de rehabilitación. Mencionar de que en el caso de que nosotros realicemos esta intervención, más allá de que nuestro objetivo vaya a ser analgesia, vamos a tener nuestro objetivo primordial va a ser la rehabilitación, o mandar a esos pacientes a que una vez que tengan una mejoría de su dolor puedan realizar ejercicios para mejorar su calidad de vida o su capacidad funcional también. En cuanto, también se me había olvidado de agregar, en cuanto a la toxina botulínica, cuánto infiltrar por cada punto gatillo, pues hay distintas dosis, pero lo más sugerido es no pasarnos de 400 unidades en total. Muchas veces se puede infiltrar por cada punto gatillo de 10 unidades a 20 unidades, 40, dependiendo, pero no pasarnos de las 400 en total. En cuanto a la inyección y el síndrome piriforme, mencionaban en cuanto a tratamiento conservador, manejo con anestésico local o manejo con toxina botulínica. Sí tenemos que considerar esa intervención cuando ya tenemos una falla en tratamiento conservador, ya que ese abordaje es un poquito más complejo en comparación a que nosotros estamos tratando un dolor a nivel cervical o pues de otro músculo. Sí se encuentra que hay una mejoría del 50% una vez que nosotros realicemos la intervención con la punción y lo mandemos a terapia física. Mejoría del 50% del dolor, y esto se había encontrado en el 79% de todos los pacientes que fueron intervenidos. No hay una diferencia estadística en cuanto a agregar esteroide al anestésico local. Y en cuanto a la toxina botulínica, sí mencionaban que puede ser como el plan B o la segunda opción posterior al anestésico local, como les había descrito previamente, y en una dosis de 2 ml, 100 unidades, diluir el frasquito que viene de 100 unidades o de 500, diluirlo en 2 ml y infiltrar la solución. ¿Qué nos va a producir? Pues ya una vez que esté la dosis va a estar un poco concentrada, produce una atrofia muscular y una degeneración grasa, y esto pues, va a reducir la presión en el nervio ciático, que es nuestra fisiopatología, ¿no? A nivel del músculo piriforme, como había explicado, Estefanía, va a haber una compresión y eso es lo que nos va a producir dolor. Ya como conclusión, ¿qué nos indica el artículo? Que en cuanto a la solución salina, manejo con corticosteroides, todo tipo de anestésicos locales, toxina botulínica de tipo A y punción seca, todas han sido utilizadas, todas han sido estudiadas, todas han encontrado resultados favorables, y que no hay una gran ventaja de una solución sobre otra en cuanto al manejo de dolor en sí. Ciertas ventajas en cuanto al dolor por punción inmediata, ciertas ventajas en cuanto a duración, pues sí las podemos encontrar como las habíamos descrito previamente. Pues dentro de las conclusiones o los puntos claves. Entonces, para de 100 unidades diluidas en 2 ml.
Recientemente nos están permitiendo los partidos de la educación, y particularmente para el jefe del departamento y para el coordinador de enseñanza, tiene serias dudas de la existencia de esto del piramidal. Me llama la atención esta postura, porque dice que nosotros tenemos nuestras dudas, realmente es un chino de como tal. Estas palabras. Ellos piensan que debe haber otra cosa, pero no necesariamente existe, como si no existiera, pues para estas dos líderes. La migración de lo que creo que no se comenta en un paciente que tiene síndrome piramidal sometido a un gran estrés, la toxina botulínica uniforme inestabiliza la articulación sacroiliaca. Entonces, uno de los efectos adversos que tampoco se comenta es que quitas el dolor uniforme a través de este calambre esotopelviano, pero el paciente puede desarrollar sarcoidosis. Entonces, dices, bueno, ¿dónde estuvo lo malo? Y es que si se acuerdan, uno de los brazos, por así decirlo, de concepción del piramidal, justamente es el borde externo de la articulación sacroiliaca hacia el trocánter mayor. Entonces, a lo mejor te va a confundir si no le pongo la toda la toxina botulínica, porque está doliendo alrededor al sitio de la nalga. Pero creo que aquí en esta serie de artículos, no sé si viene el apartado de los otros síndromes dolorosos por atrapamiento, como sería el glúteo, el nervio del glúteo mayor, el glúteo menor, entrelazado, mejor dicho, por el de piramidal. En otras palabras, el síndrome, por eso yo creo que cuando yo escuché que no creía mucho el síndrome piriforme, pero se está descrito, ¿cómo no el síndrome piriforme? Pero ¿qué pasa con el síndrome del atrapamiento del nervio glúteo mayor, con el nervio glúteo menor, el nervio cruneal, que ya revisamos, cruneal inferior que viaja sobre la articulación sacroiliaca, el cruneal medio sobre la nalga? Entonces, ¿qué tanto hay de esto? Porque aquí tenemos, tenemos un montón de sacroilitis. Hay una pandemia de sacroilitis. O estás diagnosticando sacroilitis para practicar la articulación sacroiliaca y la función de dejarle a nuestros amigos rotantes que practiquen la articulación. Pero ahí están tres diagnósticos diferentes: cruneal, glúteo, piramidal, sacroiliaco y distinto. No sé si lo digo. Ya todo el mundo le dijo sacroilitis, doctor, pero no se quita el dolor. Pues piensa en otras opciones, como esta que estoy comentando. Eso sería así como el comentario. Si en unidad de toxina botulínica se va a ver una regresión, pero esto va a inestabilizar la articulación sacroiliaca y como consecuencia puede que este paciente se le quitó el toque eléctrico, pero ahora va a empezar con dolor en la articulación sacroiliaca. La pregunta es, tenemos un paciente, es 24 años de edad, tiene 4 meses con mucho dolor, capacitante, diatonista, está programado para las Olimpiadas de 2024. Ya lo vieron en la Ciudad de México, los expertos más importantes de el deporte, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y la mandan aquí a Guadalajara. Y nos la mandan a nosotros para que entremos la toxina botulínica. Entonces, la pregunta es, como triatlonista, le voy a poner toxina botulínica y una articulación sacroiliaca, o le hago de una vez radiofrecuencia de la articulación sacroiliaca más toxina botulínica. Si la madreo ya no se invirtió. La propuesta ahorita de México es desinfectar el piriforme. Dije, bueno, pues yo, que te hagan esta parte chilena, que te ponga un poquito bonos, la nalga, pues está más fácil. Porque pongo bonos, te va a durar cuánto? 6 meses. 6 meses. Un poquito.
Esperemos que esta chava pueda irse. Esta de Guadalajara, de turista, es de altísimo rendimiento. No sé cuánto corre en bicicleta. Y se tiene que bajar de la bicicleta porque ahí se acaba. Esa torta prácticamente como si fuera una canal estrecho en un barco, pero es por parte de la esterilidad que corre hacia el pie y lo entume. La ley todavía sugiere una atrofia de los senos con una ligera disminución del volumen, como si tuviera una degeneración. Entonces sí debe estar con el ciático. Pues es un caso interesante. Y lo último que quiero comentar es de los 3 anestésicos más conocidos, Vido, Bupi y Ropi, ¿cuál de esos produce más miotoxicidad? La Bupi. Un especialista tomando no es el único fármaco, tengo un paciente que está escrito, se le salió el cable de la bomba de morfina y esta hizo la morfina en el músculo. Por 5 años hizo miotoxicidad por morfina. Está descrito la miotoxicidad por morfina. Entonces, pues no se necesitaba medir el dolor era por absorción ahí del tejido, anestesia a veces no, y cuando le colocamos, hicimos una función de contraste, tenía 5 años separado, el catéter de la bomba de función, que vamos a ver, por cierto, bombas intrathecales. ¿Vale? Bueno, pues eso sería comentario. Ok. ¿Qué más? Entonces, puntos clave. Puntos clave, condición común, el dolor tanto agudo como dolor crónico, el dolor miofascial. Existen varios procedimientos de intervención que pueden realizarse. Las inyecciones pueden colocarse sin o con imagen, ya sea por ultrasonido o fluoroscopía. Sin embargo, se recomienda el uso de ultrasonido o de imagen para mejorar tanto la seguridad y la precisión de inyecciones, sobre todo en pacientes que tengan dificultad de acceso, que tengan puntos profundos o que no nos quede muy establecido a la palpación el punto. ¿No comentaron el patrón ultrasonográfico de cómo se ve el punto gatillo? No, sino... ¿Cómo se ve el punto gatillo en el ultrasonido? El signo de la moneda. Les voy a compartir ahorita este signo. Se llama el signo de la moneda. Es una sombra redondeada de la banda, por ejemplo, de trapecio. Está prácticamente la fibra muscular que de repente hace una imagen tipo de volcán, súper redondita. Y coincide con que tú lo tocas o exploras y ahí se encuentra. Eso usted ahorita, como decías, ¿no? Colocar la aguja así todo la Bueno, perdón, ya. Y las funciones pueden ser sin solución, llámese las funciones secas, o incluir anestésico local, toxina botulínica o esteroide, sugiriendo de que todas las soluciones tienen mínima superioridad una sobre otra. Y hoy se celebra el Día Internacional de los Virus. Se mencionaba que el Día Internacional era en enero porque en esa fecha abrió el bar donde hicieron su primer concierto. Sin embargo, hoy fue cuando se conocieron los integrantes por primera vez y crearon la banda. Con Leno, creo. Sí. Yo Leno, sí.